Bueno, buenos días. Vamos a iniciar lo que es el curso de Informática 1 con una introducción a lo que son las microcomputadoras. Vamos a ver lo que es la historia de la computación. Inicialmente, el abaco se le consideró como una primera herramienta para realizar cálculos aritméticos, que era suma y resta. Después se desarrollaron los dispositivos como las calculadoras, las computadoras capaces de efectuar operaciones más complejas. Ahora, ¿cuál es el concepto de la computadora? Una computadora es una máquina capaz de efectuar secuencias de operaciones mediante un programa que procesa sobre un conjunto de datos de entrada y se obtiene un conjunto de datos de salida. Entonces vamos a realizar un recorrido histórico sobre el hoy, el presente, el pasado y el porqué de las computadoras. La computadora, como ya lo dijimos, es una máquina que efectúa operaciones a través del uso de programas que procesan un conjunto de datos de entrada y se obtienen otros de salida. ¿Cuáles son los tipos de computadora? Las computadoras analógicas son las que, aprovechando el hecho de que son diferentes fenómenos físicos, se describen por relaciones matemáticas similares. Pueden entregar la solución muy rápidamente, pero tienen el inconveniente que al cambiar el problema a resolver, hay que realambrar la circuitería, cambiar el hardware. Hace muchos años las computadoras solamente las manejaba una persona que era especialista. Si quería realizar algunas operaciones diferentes a las matemáticas, tenía que mover los circuitos, modificarlos, y era muy difícil. Actualmente las computadoras de hecho se pueden abrir, pero casi no se pueden modificar, nada más se cambian las piezas por unas nuevas, pero no es necesario que para realizar algunas operaciones se tengan que cambiar los circuitos, solamente se consiguen los programas para que hagan el trabajo que tú quieras hacer. La computadora digital es la que está basada en dos valores posibles, que es 1 o 0. Ejecuta diferentes programas para diferentes problemas sin modificar físicamente la computadora o la máquina como funciona actualmente. Todas las computadoras utilizan software para edición de textos, imágenes, sonido, video. Ese software es el que se encarga de realizar las operaciones y la computadora procesa los datos, entonces no es necesario que se modifique nada en la máquina para que puedas realizar alguna de esas tareas, solamente es necesario conseguir el software. Aquí vemos los dispositivos mecánicos que existieron a lo largo de la historia, como son el ábaco, la pascalina, la máquina de Leibniz, la regla de cálculo, máquina de diferencias, máquina analítica, máquina de Hollerith, tarjeta perforada, el Mark I, ENIAC, EDVAC y UNIVAC. Todas estas son computadoras. Ya desde el ábaco ya se le considera una computadora. Entonces vamos a ver las fotos, vamos a ver la historia, quién las desarrolló y en qué época y a qué generación pertenecen cada una de ellas. El ábaco data del año 3000.
Y de AMD, que son las dos compañías rivales que construyen procesadores. En 1976, dos personas conocidas como Steve Wozniak y Steve Jobs inventaron la primera microcomputadora de uso masivo, y ellos fueron los creadores de la compañía Apple. Ellos inventaron la Apple I, la Apple II, la computadora Lisa, la Mac, la Macintosh, el sistema operativo iOS. Inventaron la tablet, inventaron el iPod, inventaron el iPhone. Entonces, ellos crearon la compañía en 1976. También hubo dos personas que se llamaron Gary Kildall y William Gates, mejor conocido como Bill Gates, que crearon una compañía que actualmente se llama Microsoft. Ellos dedicaron años a la creación de sistemas operativos y métodos para utilizar sencillamente lo que son las microcomputadoras. Entonces ellos son los creadores de Windows. Ellos vendieron MS-2 a IBM y hicieron que la computadora llegara al hogar. Aún así, las computadoras todavía eran caras. Y podemos hablar también de una quinta generación. Japón en 83 lanza el llamado programa de la quinta generación de computadoras. Estas computadoras persiguen lo que es la inteligencia artificial a través del lenguaje natural. Quiere decir que las computadoras pueden aprender cosas. Las computadoras se pueden utilizar en robots para que sirvan mesas, para que laven trastes, para que
solden autos en las automotrices, para que pinten, para que manejen sustancias peligrosas. Entonces la quinta generación está orientada a lo que es la inteligencia artificial, como las películas de Hollywood, inteligencia artificial, Yo Robot o El Hombre Bicentenario. Se pretende llegar a eso. Entonces ahora vamos a ver lo que es una arquitectura de una computadora. Ecker Moseley en los años 40 estableció lo que se le llama arquitectura de computadora. Esta fue publicada por John von Neumann, pero fue creada por John Presper Ecker y John William Moseley. Ellos dicen que las computadoras están construidas a través de una memoria, un área de programa, un área de código, bus del sistema, dispositivos de entrada y salida, una unidad aritmética lógica, registros y una unidad de control. El bus del sistema son los cables. El CPU es el que contiene todo esto, que vendría siendo el cerebro de la computadora. Tiene una memoria, tiene dispositivos de entrada y salida como teclado, ratón, monitor, lápiz óptico, el monitor touch. Tiene un área de registros donde se guarda la información. La unidad aritmética lógica es la que calcula las operaciones. Y la unidad de control, como su nombre lo dice, es la que controla todo esto. Entonces la memoria son celdas de almacenamiento numeradas donde cada una es un bit o una unidad de información. Estas celdas contienen los datos que se necesitan para llevar a cabo las instrucciones con el ordenador. Entonces cuando nosotros grabamos un programa, grabamos un documento de Word, Excel, PowerPoint, o bajamos una imagen o una canción de internet, esta información se guarda en pequeñas celdas que están designadas en el disco duro. Entonces en cada celda guarda un pedacito de información. Entonces la memoria no es inacabable, no es infinita. La memoria tiene un inicio y un fin. Por ejemplo, actualmente hay discos para computadoras y laptops de 1 TB, los discos externos de 1 o 2 TB, los CDs, DVDs de 600 megas a 4 GB, 8 GB. Entonces cada computadora tiene una cierta capacidad de memoria. Entonces la memoria la podemos clasificar en dos, que vamos a ver un poquito más adelante, que es la memoria RAM y la ROM. Entonces el procesador central o CPU contiene la unidad aritmética lógica que realiza las operaciones de suma, resta, operaciones lógicas del tipo y o no, operaciones de comparación o relacionales. Entonces esta unidad aritmética lógica es donde se hace todo el trabajo computacional. La unidad de control sigue la dirección de las posiciones en memoria que contienen la instrucción que el computador va a realizar en ese momento, recupera la información y la pone en la aritmética lógica para la operación que debe desarrollar. Transfiere luego el resultado a ubicaciones apropiadas en la memoria y una vez que ocurre lo anterior, la unidad de control va a la siguiente instrucción. Entonces es lo que hace la unidad de control, lleva la información a lo que es la aritmética lógica y transfiere el resultado a la memoria. Aquí estamos viendo una tarjeta dispositivos de entrada y salida sirven a la computadora para obtener información del mundo exterior y comunicar los resultados generados por el computador al exterior. Hay una gama muy extensa de dispositivos de entrada y salida, como
le cabe una película completa, que son 4 gigas, y el Blu-ray le cabe más lo mismo que el DVD. Algunas son reproductores de música. Tenemos una para reproducir. Tenemos todo este tipo de dispositivos. Aquí vemos una computadora HP que ya viene preparada con todas esas entradas, darle a las diferentes tarjetas que existen. Aquí tenemos un disco duro interno donde estamos viendo el motor, los platos de metal y la cabeza lectora. Entonces el disco gira, la cabeza baja para grabar o para recuperar información y enviarla a través de estos cables que son los buses, para que se puedan ver la información a través del procesador y la memoria RAM. Más rápida la velocidad de la información y es con la computadora. Entonces actualmente todas las computadoras de rojo, que es más delgado y más rápido, se conocen como las computadoras de los años 90 y anteriores. Entonces, utilizan para conectar un cable de red de un ruteador o un hub para poder trabajar con ellos, y también las hay de tipo USB, externas o internas. El modem es un aparato como el que tenemos todos en casa, que actualmente se conoce como ruteador de Telmex, de Cablecom, de Axtel, Nextel o de otras compañías. Es el que nos permite conectarnos a la red, poder trabajar en internet y hacerlo de manera rápida. Sin ningún tipo de cable a nuestros ruteadores o nuestros modems para poder accesar a internet. Un Bluetooth es un dispositivo que nos permite intercambiar información con un teléfono, una computadora o al revés. Estas viajan a través del aire. Actualmente todas las computadoras actuales lo deberían de tener. Hay algunas que todavía que de hecho no cuentan con él, pero la mayoría sí las tiene. Si no lo tiene, le podemos comprar de manera externa, como lo vemos ahí en el Bluetooth. Ahora vamos a hablar de lo que son los tipos de memoria. La memoria ROM es la memoria de largo plazo, que está
esta memoria no se puede borrar, es una memoria que viene pegada a la placa madre de la computadora, y la información cuando la computadora arranca la lee, es lo que nosotros conocemos como BIOS. Entonces se puede utilizar y no se puede borrar, se puede modificar pero no se puede borrar. Aquí tenemos en esta foto un BIOS, que es como se ve dentro de una computadora, y como ya lo dijimos, almacena la configuración del sistema por el programa de arranque de la computadora. Solo se puede almacenar información. Ahora tenemos lo que es la memoria RAM, que es la memoria de trabajo. Ahí está la foto abajo, que son tabletas de plástico con chips encima que van pegados a la placa madre de la computadora, y es la memoria de trabajo donde cargamos la información. Es donde se carga todo lo que nosotros manejamos desde una USB, un CD, un DVD o en nuestra computadora para poderlo trabajar. La memoria de corto plazo es la caché, es una memoria muy pequeña que se utiliza también en el arranque de la computadora, que cuando esta se llena se pasa a utilizar la memoria RAM, y cuando la memoria RAM se termina se pasa a utilizar una parte de nuestro disco duro para que pueda funcionar como una memoria virtual. Las unidades binarias se manejan en un bit, que es un 0 o un 1. Un byte es igual a 8 bits u 8 caracteres, ya sean estos ceros o sean unos. Aquí tenemos lo que son los diferentes buses. Vemos el IDE y el SATA en color gris y rojo. Aquí vemos una comparación de una computadora del año 88 con una guía un poco más actual, que es una Core 2. Actualmente ya está manejando Core i5, Core i7. Vemos que es muy diferente, las velocidades son muy diferentes, que antes eran muy lentas, los monitores eran en blanco y negro, se tenía poca memoria, se tenían 640 kilobytes de RAM, 8 megas de procesador, y actualmente se manejan velocidades de 3.2 gigas, hay memorias de 8, de 16 gigas de RAM, los discos manejan 1 o 2 terabytes, los monitores ya son planos, el teclado y el ratón son inalámbricos. Un hertz es igual a un segundo, entonces cuando hablamos de 1.2 gigahercios del procesador, estamos hablando de millones de hertz, millones de segundos, que es lo que se tarda la computadora en procesar la información. Los discos duros giran a revoluciones por minuto, entonces las computadoras, los tambores de los discos duros giran a 5000 o entre 2000 y 5000 revoluciones por minuto. El ancho de banda es lo que nosotros conocemos por bits por segundo. Quiere decir que nuestro internet actualmente está trabajando en 3, 5, 10, 15, 20 hasta 200 megabytes por segundo. Entonces nuestra línea telefónica se puede utilizar para llamar y para conectarnos a internet al mismo tiempo, cosa que no se podía hacer antes. Antes solamente podías llamar o podías estar en internet, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Actualmente los anchos de banda son tan grandes que sí se puede hablar y se puede estarse conectado al mismo tiempo. Aquí vemos los diferentes tipos de láser que manejan en el CD, en el DVD de alta definición y en el Blu-ray. Si vemos las imágenes que están debajo de los láseres, los agujeros que va haciendo el quemador son más pequeños en un Blu-ray. Eso permite que la información quepa más información en ese disco, que tenga mayor calidad, y en el CD cabe menos y tiene menos calidad. Entonces en el CD el láser es rojo, en el DVD también, en el DVD de alta definición es azul, en el Blu-ray también es azul, pero las marcas son más pequeñitas. Entonces cuando vamos a quemar un disco
gráficos reciben esos agujeritos y cada uno de esos agujeros significan un 1 o un 0 que para la computadora se traducen en datos. Música, videos, textos, páginas web, etcétera. Aquí vemos una computadora actual. Vamos a ver diferentes tipos de tarjetas madre. Estas tarjetas son las que componen al CPU de la computadora, reciben al procesador, a la memoria RAM, a las tarjetas de audio y de video. Aquí tenemos una tarjeta de video, estas son internas. Aquí tenemos una tarjeta de aceleradora de gráficos como una NVIDIA, que tienen su propio procesador, su propia memoria RAM. Esto hace que la computadora sea más rápida, procese mejor los gráficos. Aquí tenemos unas de captura de video que se utilizan para conectar cámaras de video y poder editarlos. Tarjetas de sonido que hacen que nuestra computadora tenga un sonido con más fidelidad. Las hay internas, las hay externas. Aquí tenemos la foto de un procesador AMD Sempron. Y eso sería todo para la primera sesión.